Les doy la bienvenida a esta comisión de estrategias pedagógicas en este 13º Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño, organizado por la Universidad de Palermo. Así que nos da mucha alegría que, más allá de las condiciones, que podamos estar acá reunidos y reunidas. Y bueno, como les dije hace un ratito, antes de empezar a grabar, bueno, damos también la bienvenida al público presente, que recuerden que pueden participar permanentemente a través del chat, por cuestiones organizativas básicamente, pero ahí está el chat para que nosotros desde este lugar podamos retomar alguna inquietud, alguna consulta. Y lo más importante, bueno, como decía, que cada expositor en el orden que ahora vamos a organizar, es el orden que está en la agenda básicamente. Yo les voy a ir dando la palabra igual por si no lo tienen, pero se los digo ya mismo si quieren como para que organicen. Va a arrancar Ailton Santos Silva, de Brasil. Luego va a seguir María Laura y su equipo. Bueno, sí, con Sara y Patricia. Y bueno, después les voy dando el orden. Pero está, si no, Luis, si querés compartir el link, ese, donde está el orden que tienen. Yo ahora lo comparto en el chat. Ya mismo. Sí, ok, lo comparto. Ahí está, ya lo compartí. Bárbaro. Bueno, ahí tienen el orden entonces como para ir agilizando eso, así básicamente así nos queda tiempo para poder conversar un poquito, ¿sí? Así que bueno, sin más introducción que esta, y nuevamente agradeciéndoles que se sumen, arrancamos con Ailton Silva, ¿de acuerdo? Bienvenido. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Ailton Santos. Nós temos também a Ananda Alves, que faz parte desse projeto. Nós somos da Universidade 9 de Julho, Uninove, São Paulo, Brasil. E nosso tema é o design instrucional como balizador do processo de ensino e aprendizado. Em 2020, devido à pandemia do coronavírus, o mundo todo enfrentou diversos desafios na área da saúde, né, por meio de regras, lei de distanciamento social, lockdown, uso de máscaras e alta demanda de exigências básicas de saúde. Nesse cenário, o ensino superior também não fugiu à exceção de fortes mudanças no método de ensino, adotando a modalidade síncrona em substituição às aulas presenciais e às necessidades de adaptar-se ao processo de ensino e aprendizagem, em especial nas aulas práticas, e o entendimento do design instrucional como metodologia de ensino em detrimento às expectativas do corpo docente e discente. Portanto, a análise que se quer evidenciar diz respeito à modalidade síncrona, denominada remota, que serviu de anteparo para as aulas no período de pandemia, mas que abre novas possibilidades de modalidade, de modo que muitas instituições já foi adotado como uma modalidade contínua. É sabido que muitas implementações devem ser realizadas de modo a atender às necessidades tanto dos alunos como dos professores. Tudo que foi realizado até o presente momento ocorreu de forma emergencial, mas que, utilizando-se da experiência do usuário, o UX Design, é possível incrementar condições que possam agregar valores e disseminar melhor a forma de estudo e aprendizado. O design instrucional, ele consiste em uma metodologia aplicada aos processos de análise, planejamento, desenvolvimento e avaliação de conteúdos educacionais, se orientando em resultados de pesquisas nas áreas de comunicação, psicologia e educação. Segundo o Filatro, antes da implementação de qualquer iniciativa de educação, deve-se realizar a identificação de um problema, análise e a ideação de propostas, produção e desenvolvimento de soluções, testes, avaliações e implementação da proposta, que em conjunto com o design educacional inicia o desenvolvimento de objetos de aprendizagem gráficos e audiovisuais didáticos. Com base em evidências e estudos dirigidos
quanto às reais condições de ensino e aprendizagem de modo remoto, é necessária uma apuração com os principais envolvidos, o docente e o discente, de modo a compreender os pain points de cada um, a fim de estabelecer as reais necessidades diante desse novo cenário. Para isso, eu preciso um estudo de UX Design para desvendar todas as esferas que permeiam a comunicação e a absorção do conhecimento. A experiência do usuário privilegia as reais necessidades do usuário final em relação ao design, ao produto e serviços, permeados pela empatia, de modo a estabelecer uma conexão de fidelidade e aderência consistente ao produto final. Compreender todas as etapas que envolvem o sistema também é um atributo do design. A usabilidade e interação são imprescindíveis para tornar a plataforma amigável e, ao mesmo tempo, tangível. Para a compreensão da análise de todo o processo de desenvolvimento desta investigação, foi realizada uma pesquisa de ordem quantitativa por meio de um questionário envolvendo 202 alunos de design de ensino superior, com o intuito de desvendar as reais necessidades relacionadas ao ensino síncrono, em especial evidenciar as disciplinas práticas, que correspondem ao carro-chefe do curso, devido a trabalhar com projetos e ferramentas de desenho e representações em boa parte do curso. As questões levantadas diziam respeito às experiências relacionadas ao ensino remoto, os pontos positivos e negativos atrelados a essa modalidade, as dúvidas surgidas durante o processo de explanação de conteúdo por parte do professor, se eram sanadas ou não, o que consideravam importante para a melhor compreensão dos conteúdos envolvidos em aula, principalmente nas disciplinas práticas, se os alunos se sentiam confortáveis com atendimentos projetuais coletivos, no qual seus resultados eram expostos à sala, de modo a ser apontados pelo professor, pontos tanto negativos quanto positivos. E também o que sugeriu que fosse realizado para que eles tivessem, os alunos no caso, tivessem um melhor aproveitamento de ensino, aprendizagem durante o processo de aulas. Com base nos insights trazidos pelas respostas de múltipla escolha e as discursivas, foram destacados a criação de dinâmicas de quiz que privilegiassem os conteúdos dados em aula e permitissem uma melhor absorção de conhecimento. Foi falado também da questão da empatia por parte do professor, de reconhecer a diversidade de aprendizado e, sempre que necessário, realizar uma retrospectiva de assuntos já tratados anteriormente. Fazer de forma periódica feedbacks individuais por meio de avaliação via Drive ou e-mail, de modo a sinalizar ao aluno como está sendo o seu aproveitamento. Possibilitar por meio do Jamboard ou similar interação da sala, de modo que apresente seus resultados e sejam realizados feedbacks coletivos. Atendimento e orientação de projetos individuais, privativos por meio de sala especial e explicação de recursos de representação via software ou manual por meio de câmera e microfone, na qual o professor esteja interagindo em tempo real. Por meio das pesquisas de Desk Research e pesquisas quantitativas realizadas com o público-alvo, no caso, os alunos universitários de curso superior em design, resulta a necessidade de criar uma plataforma própria, que contemple em um mesmo espaço elementos cruciais do ponto de vista dos alunos, de modo que possam melhorar a absorção de conhecimentos advindos do professor e que os alunos possam interagir com o professor também de forma particular, não necessitando a exposição o tempo todo para a sala inteira. A inserção das salas privativas, no qual o aluno possa tirar suas dúvidas e enviar suas atividades para comentários do professor, privilegia boa parte dos alunos que não se sente à vontade em interagir com o grupo inteiro, ponto este muito evidenciado na pesquisa. Com base nas plataformas já existentes, né, como Zoom e Google Meet, é possível criar uma plataforma própria institucional em que poderá ser incorporado sessões que possibilitam a participação mais efetiva dos alunos, principalmente os introspectivos. Além das validações relacionadas à plataforma, também foram apontados alguns comportamentos quanto à conduta do professor e que merecem uma atenção especial para a melhor assimilação deste conteúdo, assim como a criação de um planejamento de aula em que seja destinado um espaço para explanação do conteúdo e exemplos práticos, né, que sirvam de subsídios para o entendimento coletivo.
possibilitar antes da aula e no final revisão do conteúdo visto anteriormente, assim como jogos, quiz, atividades, estas que gerem uma dinâmica à sala de modo a fixar os conteúdos evidenciados, né? Finalizando, é sabido que a modalidade síncrona necessita de um aperfeiçoamento com base nas interfaces e tecnologias existentes, a fim de proporcionar um resultado eficiente e, ao mesmo tempo, objetivo. O design instrucional possui um papel fundamental para a organização e associação de componentes que fazem a interface entre o docente e o discente, apoiadas no X-Design, permitindo evidenciar constantemente necessidades que poderão ser implementadas com base nos avanços tecnológicos e que trazem a expertise de fundamentação e experimentação de práticas profissionais para dentro da sala de aula, ou melhor, para dentro da plataforma de ensino-aprendizagem. A modalidade em questão ainda é um experimento que sofrerá incrementos constantes com base nos pain points e necessidades do usuário. Obrigado. Bueno, gracias, Ailton. Muy interesante. No sé si Amanda quería agregar algo o no. Bueno, perfecto. Bueno, después retomamos unas preguntitas que tengo aquí. Bueno, seguimos con el orden y después al final dejamos... Bueno, eso también, les agradezco, vayan tomando nota de las cosas que les interesen retomar de cada exposición y las dejamos para el final todas, si les parece, así hay tiempo para todas las exposiciones como corresponde. Bueno, seguimos entonces con María Laura Badela. Hola, acá estoy. Hola, ¿cómo estás, Laura? Buenos días. Cuando quieras. Estamos acá en la comisión varios de FADU-UNL, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Nacional del Litoral. Así que, bueno, muchas gracias, digamos, para ahora escucharme en lo que preparamos. Lamentablemente Patricia y Sara no pueden estar presentes, ellas son las directoras del proyecto en el cual se enmarca este trabajo, que se titula Territorios Creativos, Oportunidades de Aprendizaje, Diseño, Arte y Tecnología para un Desarrollo Sostenible. Dando inicio a mi presentación, en líneas generales lo que planteo es el relato de una propuesta de enseñanza específica que aporta algunas claves para poder pensar una experiencia colaborativa de carácter híbrido, sobre todo en este momento, ¿no?, pospandemia, en donde asume mayor protagonismo la posibilidad de proyectar escenarios híbridos que combinan lo virtual con lo presencial. También contarles de que este trabajo recupera algunas cuestiones que son el resultado de mi tesis de maestría en didácticas específicas, y que tema aborda la incorporación de las TICs en las disciplinas proyectuales de nuestra facultad, de la FADU-UNL, más precisamente la inclusión genuina de estas tecnologías en la enseñanza de diseño de las comunicaciones visuales. Tal como lo enuncia, digamos, el tema, la noción de inclusión genuina que propone Mariana Maggio se presenta como categoría central de mi investigación, y refiere a aquellas prácticas de enseñanza cuya decisión de incorporar las TICs se fundamenta en poder reconocer su valor en los campos de conocimiento disciplinar objeto de enseñanza. Voy ahora a compartir. ¿Se ve bien? Sí, se ve superpuesto, pero entiendo que es así, ¿no? Es una plana. Adelante. Ahí va. Entonces, dado el tiempo, me interesa presentarles, ¿no?, la propuesta de enseñanza, la cual se construye a partir de esta experiencia, ¿no?, de que muestra la imagen, que es la experiencia del taller virtual DISUR, edición 2019, como caso de análisis. En esta dirección, el taller virtual DISUR es asumido en términos de un taller de diseño caracterizado por la hibridación, lo que demuestra el carácter anticipatorio de esta propuesta, ¿no?, fue antes de la pandemia, a un escenario, ¿no?, que fue asignado por la virtualidad y las clases remotas, ¿no?, que condicionaron todo lo que fue el proceso de virtualización a raíz de la pandemia COVID-19. Este taller tuvo, digamos, como objetivo explorar formatos virtuales colaborativos en el ámbito académico proyectual, a partir de una problemática específica que reviste de actualidad y relevancia disciplinar,
que como lo es, digamos, el género y el diseño, y la propuesta de taller consistió en una práctica proyectual donde los estudiantes avanzados tenían que desarrollar una propuesta de diseño para poder visibilizar la problemática. También se realizaron 3 charlas a cargo de expertos y expertas invitadas, e intercambio entre los diferentes actores participantes de la propuesta en intercambios sincrónicos. Todo este material relevado, ¿no?, que pudimos ir observando sobre el taller DISUR, nos permitió construir un caso de estudio desde la perspectiva de Wasserman, poder ahondar sobre la complejidad de la problemática y desmontarla en una serie de aspectos o situaciones que son las que se vieron habilitadas, enriquecidas, potenciadas o transformadas por la tecnología. Incluso se generaron ciertos desplazamientos o dificultades, digamos, que también fueron indagadas, digamos, para tratar de ver de qué manera, ¿no?, impactaba la tecnología en este tipo de propuestas. Y las agrupamos en 4 tópicos. Del análisis que realicé para la tesis, me interesa recuperar algunos de estos aspectos claves que me permite, ¿no?, al menos en esta situación del taller, ver de qué manera fue posible la inclusión de las tecnologías y en qué medida habilitó situaciones de enseñanza para el diseño potenciadas por ellas. Entonces lo que se propuso trabajar, ¿no?, a partir de este diagrama, posibles conexiones para pensar diseños de experiencias para la enseñanza, ¿no? Cómo articular o cómo a partir de estas articulaciones, ¿no?, de estas líneas que conectan los puntos en el diagrama, se pueden generar posibles intervenciones en las prácticas de enseñanza. Voy a tomar 4, digamos, de estos tópicos que se ven en los laterales, ¿no? El primero de ellos radica en la construcción de un espacio polifónico de voces, que es habilitado por la tecnología. De ello surgió como derivación poder pensar otras maneras la clase magistral, ¿no? Esa clase tan tradicional, ¿no?, de la enseñanza del diseño, y lo que permitió la tecnología fue poder pensar una clase que no necesariamente sea guiada únicamente por los docentes a cargo, sino también por otras voces que son más expertas, que fueron las que estuvieron invitadas, ¿no?, al taller virtual. El segundo aspecto se vincula con poder contar con un ambiente virtual. Como veíamos acá, la imagen central es una captura del ambiente virtual en donde se generó, digamos, toda la propuesta. Y ese ambiente virtual no solamente habilitó el registro de clase, que eso también habilita otra derivación de la tecnología que tiene que ver con que el docente tiene que pensar el modo en que expone y expresa, digamos, esa clase, ¿no? Porque esa clase, al quedar registrada, al quedar grabada, ya no es lo mismo que dar una clase en donde el único registro que queda es el apunte del estudiante. Y por otro lado, el ambiente virtual lo que ha posibilitado fue el seguimiento, el rastreo de ciertos procesos, ya sea proyectuales como de enseñanza y aprendizaje, el poder guardar las propuestas proyectuales de los estudiantes, las charlas de expertos, los comentarios en los foros, las consignas, condiciones de trabajo, materiales, recursos, registro fotográfico de cada encuentro y grupos de trabajo. O sea, el ambiente virtual se enriquece de un montón de materiales y posibilidades, ¿no?, que permite, digamos, que es habilitado por la tecnología. El tercer aspecto que vimos en relación a ese desmontaje, ¿no?, del taller, focalizó en los intercambios que surgieron en los diferentes encuentros del mismo. En ese sentido, la sincronía, ¿no?, puede que no sea la mejor aliada para la circulación de la palabra entre estudiantes, que es un tema, ¿no?, que nos preocupa como docentes, y que también es recurrente en los talleres presenciales y en otros espacios de enseñanza.
Lo que pudimos ver a partir de la observación de este taller en particular, o de esta propuesta, fue que el pasaje de lo presencial a lo virtual no es directo ni natural, sino que por el contrario, requiere de tiempos para familiarizarse con las herramientas y el entorno, constituyendo, como dice Scolari, una topología diversa y desigual. El cuarto elemento, como para ya ir cerrando, hace referencia a la práctica proyectual en clave colaborativa a partir de las diferentes instancias o etapas que plantea la propuesta del taller. Lo que proponía, digamos, como propuesta era el diseño de una postal por cada grupo participante, que luego era asignada a otro grupo para dar inicio al desarrollo de un proyecto de diseño de experiencia, que visibilizara la problemática de género tan compleja, ¿no?, y que nos interpela a todos. En el intercambio de postales se reconoce entonces otro desplazamiento que enfatiza el carácter colaborativo de la propuesta, ya que implica recuperar las ideas sustantivas que otros pensaron desde otros territorios y disciplinas y reconocer las lecturas de ese otro grupo de estudiantes asumió la relación entre diseño y género. Este desplazamiento posibilita generar instancias también de autoevaluación y evaluación entre pares, y a la vez tomar una distancia que no es ciertamente posible activarla en el propio proyecto. Es así que como último aspecto, digamos, para contarles, aparece la idea de codiseño, ¿no?, la cual habilita situaciones de enseñanza significativa en términos de la formación académica y profesional de nuestros futuros diseñadores. Esta idea de codiseño como factor estructurante de las propuestas de enseñanza reconoce la complejidad que encierran los proyectos de diseño, sino que también reconoce la complejidad de crear espacios y entornos en red en los que sea posible entablar una conversación social en la que cada uno, desde estos lugares remotos, aporta ideas y acciones desde aquello que lo distingue, ¿no?, para poder atender una problemática como es la cuestión de género, que es de profundo interés social y que enfrentamos, digamos, como sociedad en cualquiera sea el territorio. Como para cerrar, frente a las posibilidades de proyectar escenarios híbridos y construir aulas expandidas, las TICs ocupan un lugar distintivo y sustancial. En tal sentido, el recorrido propuesto motiva a reflexionar acerca de la concepción de la disciplina del diseño, los modos de enseñanza del proyecto y la formación profesional que esperamos de ella frente a las posibilidades reales de actuación que prevalecen hoy en la contemporaneidad. Muchas gracias. Bárbara, Laura, muchas gracias. Muy buenos los esquemas, clarísimos. Lo que te pido, y les pido de acá en adelante también, al resto de los expositores y las expositoras, si tienen a bien, en aquellos casos que mencionan, como recién Laura, 2 o 3 autores interesantes, que capaz que no todos conocemos, los quieren ir poniendo en el chat, eso me parece que es algo colaborativo que suma. ¿Sí? Ahí mencionaste Buenísimo. a Mayo, a Ahora lo agrego. Wasserman. ¿Sí? Dale, perfecto, ahora agrego todo. Sí, No hay problema. al menos los nombres de los autores como para que uno pueda recuperar. Buenísimo. Gracias. Bueno, seguimos con vos, Paula. Estás ahí. Dale, cuando quieras. Ahí va, ahí ya aprendí. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto, adelante. Buenísimo. Bueno, prometo ser breve porque somos bastantes y 10 minutos tenés. Está bien, bueno, los voy a aprovechar. Después retomamos conceptos o cosas si querés, no hay problema. Adelante. Bueno, mi nombre es Paula, soy profesora y licenciada en Ciencias de la Comunicación. Me parece sumamente interesante estos espacios, los celebro. Mi ponencia tiene que ver con respecto a las estrategias de enseñanza. Voy a retomar algo que dijo Alejo al principio, con respecto a aprender las cámaras, que tiene que ver también con la dimensión afectiva y el tratar con los humanos y las personas que estamos tratando. Nosotros como profesores tenemos la ardua tarea de la enseñanza y no tenemos que dejar perder de vista que tenemos también
estas personas que están desde el otro lado también. Por eso, bueno, una de las estrategias que me parece que son fundamentales a la hora de enseñar es tener en cuenta el grupo en el cual vamos a desarrollar nuestra tarea educativa, conocerlos, o intentar más o menos conocer cuáles son sus gustos, o ver para dónde podemos llevar también nuestras clases. Esto también va a llevar a formar un vínculo, y que es fundamental para el ida y vuelta, y fundamentalmente para que se puedan arraigar y producir mejor todo lo que es el proceso de enseñanza. También, bueno, hay grupos que son mucho más grandes, pero también, bueno, tener en cuenta las consultas individuales, las particularidades, y sobre ello desarrollar la planificación, una planificación en función a objetivos, en función a clases que tengan inicio, desarrollo, cierre, en el cual tengamos claro también qué enseñar, y vuelvo a repetir y resaltar con la importancia del vínculo hacia los alumnos. Eso va a favorecer que se puedan dar mejores condiciones, ¿no? También está bueno generar espacios de dudas y consultas, habilitar espacios. Eso también, creo que como docentes nos pasa que en cada clase, cuando terminamos, hacemos un trabajo de reflexión, de introspección, y también está bueno eso, también escuchar qué es lo que tienen para decir los estudiantes, que con toda esta cuestión pasa mucho con esta cosa de la virtualidad, de repente ver camaritas tan apagadas. Está bueno saber que del otro lado también hay otra persona respondiendo y escuchando. Y bueno, para cerrar, quisiera terminar diciendo que la concepción de la enseñanza se considera que es una práctica humana que comprende moralmente a quien la realiza o quien tiene iniciativas con respecto a esta. Es una actividad humana en la que unas personas ejercen influencia sobre otras, y que por lo tanto la didáctica tiene que intervenir en la realidad educativa. Se debe entender la reflexión sobre la práctica como parte fundamental de la propia práctica educativa. En ese sentido, se debe tener en cuenta una primera revisión de la enseñanza como construcción de nuestro presente para poder lograr un futuro mejor. Bueno, muchísimas gracias, nos seguimos escuchando. Gracias, Paula, buenísimo. Dale, después retomamos algunos conceptos de ahí, me gusta. Pero sí, digamos, además el tema de los gestos, ¿no? Todo lo que uno como docente, mientras se están exponiendo, presentando, hablando el otro y la otra, poder reaccionar también nosotros a esas miradas. Bueno, bien, genial. Seguimos con Adriana, perdón, Alejandra, Nelson, María Eugenia, Federico, no sé quiénes van a exponer. Cuando quieran. Hola, buen día. Yo soy Adriana Sarriquio, parte del equipo que ya presentó Laurita Badela. Somos de FADU-NL. Bueno, primero, Alejo, en tu persona agradecer nuevamente a Palermo, que nos hace encontrar no solo a los de FADU, sino a gente que nos venimos encontrando año a año en este espacio. Y bueno, nosotros en esta oportunidad, esperame un segundito, como les dije, somos de FADU-NL. Está todo el equipo que hicimos esta investigación. Nos concentramos en la transformación del saber en los talleres proyectuales de la FADU en el ciclo básico. FADU en este momento está en un proceso de transformación, incorporando en su ciclo básico talleres verticales, así que esta ponencia, que arranca con una inquietud dentro de una maestría que está haciendo el grupo que participa, vino al dedo como para seguir preguntándonos de qué manera se transforman los saberes en la proyectualidad, digamos. Entonces, bueno, ahora, como les dije, este trabajo de investigación, que es parte de un CAIC que se denomina Territorios Creativos, Oportunidades de Aprendizaje,
Lo que intentamos indagar aquí es sobre la conversión o transformación del conocimiento, analizando la transposición didáctica de Yves Ballard desde la didáctica de la matemática en la escuela francesa, en relación a la conversión del conocimiento de Jérôme Brun de biología cognitiva. Estas dos posturas buscan explicar la transformación del saber sabio o erudito al saber enseñar y finalmente al saber enseñado, con diferentes implicancias en el proceso de enseñanza y aprendizaje, constituyéndose en instrumentos que posibilitan pensar el problema didáctico epistemológicamente. En nuestra disciplina, el dominio de lo proyectual se construye en el objeto de enseñanza, y el abordaje desde la teoría del habitar proporciona una visión integradora que alienta el acercamiento al campo de estudio desde el camino fenomenológico de la propia experiencia. La exploración de la proyectualidad es un saber en sí mismo, con una epistemología particular, que genera en el estudiante mecanismos de apropiación adquiridos desde la propia práctica, lo que demanda una paulativa incorporación tanto de las teorías y estrategias para interpretar problemas propios del diseño, como de competencias y saberes comunicacionales específicos necesarios para plantear y resolver los problemas. Explicitar puntos de encuentro y diferencias entre las posturas de Ballard y Brunner nos permitió reflexionar acerca de nuestro posicionamiento y accionar docente en la construcción del saber a enseñar, nuestro currículum, y del saber que efectivamente es enseñado, haciendo foco en las estrategias didácticas con las que activamos en los estudiantes el proceso de apropiación del conocimiento. Para entender ambos procesos, haremos una síntesis del triángulo o sistema didáctico planteado por Ballard entre un docente, los estudiantes y un saber, como lo muestra la imagen. El triángulo didáctico es aplicable a toda situación en donde exista un sujeto que enseñe de manera consciente un saber a otro sujeto, determinándose tres ejes. Un eje epistemológico que marca el vínculo entre el profesor y el saber, donde se definen los lineamientos de la didáctica y los saberes a enseñar. Aquí encontramos a la transposición didáctica que nos ocupa como operación de transformación en el saber sabio. Otro es el eje psicológico, que relaciona el saber con el alumno. Aquí encontramos la construcción de los conceptos por parte de quien aprende. En el eje praxeológico se definen las intervenciones didácticas, el cómo se debe enseñar. Aquí se desarrolla la puesta en práctica de las estrategias y se establece el contrato didáctico que resulta de la relación entre el profesor que decide enseñar y el alumno que acepta ser formado de una determinada manera. La transposición didáctica, concepto nómade según Ballard, implica la existencia de un saber sabio de académicos que para ser aprendido es intervenido con deformaciones hacia un saber enseñado. Por esta razón, la transposición didáctica es la distancia entre el saber sabio y el saber que enseñan los docentes. A los didactas poder comparar y estudiar la relación entre el saber sabio y el saber enseñado les permite ejercer la vigilancia epistemológica, es decir, el control de que no haya excesos en el proceso de transformación que sufre el saber sabio al convertirse en saber enseñado. Esto nos hace reflexionar y preguntarnos, ¿qué pasa entonces con los docentes que enseñan y no son académicos ni investigadores? Al respecto, Ballard afirma que entre lo que es el saber de los académicos, de los investigadores, de los didactas y el saber que enseñan los profesores, hay una distancia inevitable y necesaria para que sea posible que el estudiante aprenda.
En este sentido, el estudiante aprenderá una versión del conocimiento, la versión de su docente. No se enseña el modo en que se construye la disciplina, sino que se encuentra el modo de traducir, deformando el saber. La condición fundamental para que haya transposición didáctica es que el docente no sea consciente de esta transformación o deformación de ese saber y lo niegue. El espacio donde se piensa el funcionamiento didáctico, se manipulan los contenidos del saber sabio y se designan como saber enseñar, se denomina noosfera, en la cual interactúan la sociedad, los sabios y las instituciones políticas y educativas. Allí se desarrolla una interpretación y conversión del conocimiento que formará parte del currículum, siendo este espacio el centro operacional del proceso de transposición. Ahora, a diferencia del planteo de Llevalar, la creación a partir del saber sabio que propone Jerome Brunner plantea la importancia de la enseñanza de la estructura. El alumno no aprende un saber deformado del saber sabio, sino que, por el contrario, la estructura se encuentra en el centro de la transferencia, que consiste en aprender una idea general que puede ser usada luego como base para reconocer futuros problemas a partir de la profundización del conocimiento. A manera de síntesis, podemos decir que para Llevalar no se enseña el modo en que se construye la disciplina, sino que se deforma el saber para que el alumno lo entienda. Dice, la enseñanza debe vivir de esa ficción. Por el contrario, Brunner acepta que el docente hace una creación del saber sabio y acerca al alumno a un saber verdadero. Este proceso de traducción o conversión del conocimiento se explicita y no es negado por el docente, quien se apropia de su creación y enseña un conocimiento que no se encuentra degradado. La habilidad del docente consistirá entonces en encontrar el modo en el cual el estudiante pueda aprender el conocimiento de la disciplina del modo en que el científico construye ese conocimiento. Luego del análisis reflexivo de ambas posturas, la pregunta es, ¿hacemos transposición en nuestros talleres? Podríamos afirmar que en ese hacer propio el conocimiento por parte del docente, para convertirlo en objeto de enseñanza, y considerando todos los aspectos que conforman el concepto de la transposición, nuestro accionar como docente, a la hora de definir los conceptos que integran nuestro currículum, se encuentra más próximo a la postura de Brunner, considerando el conocimiento como una producción colectiva que implica un docente activador del proceso, que conoce el saber sabio y que intenta provocar en el estudiante el deseo y la curiosidad por el conocimiento, completando así el saber enseñado con la construcción de un saber aprendido, enriquecido con el mundo referencial del alumno. Observar la construcción de conocimiento en nuestros talleres, a veces contradictorios, de idas y vueltas, en la acción de enseñar, donde el estudiante debe aceptar el desafío de armar un andamiaje conceptual consistente y sustentable, en pos de un pensamiento complejo y en permanente construcción, deja a la vista aspectos que permiten repreguntarnos no solo sobre las situaciones didácticas que favorecen la comprensión y el aprendizaje, sino volver a mirar los mecanismos de diagnóstico y evaluación de los procesos que nos permiten inferir sobre el estado de apropiación de los saberes. Y ahora me gustaría contarles que este control epistemológico del que habla Llevalar, nuestros docentes en nuestros talleres tratamos de generar dispositivos que nos permitan, de alguna manera, llevar a cabo este control, generando los cambios oportunos dentro del proceso de diseño en los talleres, para precisamente
que no se nos salga de control en una disciplina proyectual que, como nosotros sabemos, ya parte de un objeto en permanente transformación, con un grado de inacabado que es completado con el usuario, y en este caso en una obra, en un espacio, y en este caso por nuestros estudiantes. Entonces, como producto de una investigación desarrollada por el equipo de cátedra, les muestro una matriz conceptual operativa que presenta el recorte epistemológico de los contenidos del taller, y a la manera de dispositivo didáctico activa y guiona los distintos momentos del proceso de diseño, tanto en su parte analítica como en su parte propositiva. No solo se transforma en una carta de navegación para el reconocimiento del objeto de estudio, sino también incluye los instrumentos con los que el estudiante operará en el proceso de diseño. Y así nos permite a nosotros, o nos aproxima de una manera un poco más, con mayores certezas, a cómo estos estudiantes están trabajando con los conceptos específicos disciplinares. Bueno, muchas gracias. Esto es un pequeño resumen de cómo operamos en el taller con respecto a esta conciencia sobre la manipulación de los conceptos. Bueno, muchas gracias. Después retomaremos entonces. Hay varias cositas ahí que tengo en consideración. Seguimos entonces con Luciana, y recuerden por favor respetar los 10 minutos, así nos queda tiempo para conversar. Luciana, cuando quieras. Y gracias por circular la bibliografía también, que ahí están, por suerte, compartiendo para todas y todos. Gracias, está buenísimo. Cuando quieras, Luciana, no se te escucha. No sé si arrancaste a hablar. Tenés apagado el micrófono, Luciana. Hola. Ahí va. Adelante. Ajá. Bueno, buenos días a todos, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Luciana Terreni, soy docente del Instituto Sede Sapien de la ciudad de Gualeguaychú. Bueno, esta es una muy breve contribución, un muy breve aporte de una experiencia que se desarrolló el año pasado. Se denomina formación del pensamiento computacional mediante ingeniería de requerimientos. No sé si ustedes pueden ver la presentación, supongo que sí. Bueno, esta contribución lo que hace es presentar hallazgos significativos vinculados a lo que es la ingeniería de requerimientos cuando se busca formar pensamiento computacional a través de una estrategia de aprendizaje basada en proyectos. Esto se desarrolló en la asignatura práctica profesionalizante 2 del segundo año de la carrera de la Tecnicatura en Análisis y Desarrollo de Software del Instituto. Y bueno, básicamente lo que se busca es la construcción y el fortalecimiento de las capacidades propias de este tipo de pensamiento a través del desarrollo de un proyecto que vinculaba a los alumnos de la práctica profesionalizante con un proyecto de un organismo público, en este caso la municipalidad de la ciudad, que tenía que ver con la realización de un documento de requerimientos para una aplicación que buscaba incorporar, digamos, la municipalidad buscaba incorporar a esta aplicación un módulo que era de oferta y demanda laboral. En
Primero que nada, lo que quisiera mencionar es bueno, que este proyecto se realiza en función no de considerar que la capacidad de resolver problemas en la actualidad es una habilidad muy requerida en los ámbitos y en los entornos laborales, sobre todo en la actualidad donde son ambientes atravesados por la tecnología, y bueno, y el pensamiento computacional va emergiendo como un conjunto de estrategias que están vinculados a la susceptible de ser llevadas a cabo por algún tipo de agente de pensamiento o de procesamiento automatizado. El pensamiento computacional, para por ahí conceptualizarlo, es un proceso mental que habilita que un problema complejo se le formule una solución por medio de secuencias y algoritmos, particularmente, digamos, en la actualidad donde se necesita, digamos, resolver grandes problemas con grandes cantidades de datos y utilizando medios automatizados. La Tecnicatura en Análisis y Desarrollo de Software del Instituto tiene espacios curriculares que implementan la metodología basada en proyecto. Uno es la práctica profesionalizante 2, donde los estudiantes seleccionan un problema complejo y diseñan una solución sistémica que explicitan en un proyecto. El proyecto presenta etapas que son consistentes con el análisis y el ciclo de vida del desarrollo de sistemas, y específicamente tiene objetivos, tiene dentro de sus objetivos determinar requerimientos, servicios o restricciones de un software que contribuya a la solución del problema abordado. Y también se articula con una temática del segundo año vinculada a el lenguaje de modelado unificado, UML, que es un lenguaje de modelado diseño de software. En el año 2021 el proyecto giró en torno a este problema proporcionado por la Dirección de Informática de la Municipalidad de Gualeguaychú, que justamente consistía en esto que les comentaba hoy, de concentrar información sobre oferta y demanda laboral. La experiencia fue diseñada considerando que contribuir, digamos, a los estudiantes capacidades de pensamiento computacional, aplicando sus principios, sus capacidades y las técnicas propias del pensamiento computacional, a través de llevar adelante un documento de requerimientos funcionales y no funcionales para este módulo, que básicamente lo que iba a contener son hojas de vida y búsquedas laborales de entidades de la ciudad. Luego se tomó como objeto de estudio esta experiencia y se planteó, bueno, justamente algunas cuestiones, tomándonos como objeto de estudio la experiencia desarrollada, definir las capacidades del pensamiento computacional que se construyen y que se fortalecen mediante este dispositivo, y establecer prácticas y técnicas que se aplicaron en la experiencia. Y también además conocer la percepción que los estudiantes tuvieron de la experiencia. Bueno, considerando esas tres cosas, es que se trabajó durante el año, y bueno, y se realizaron distintas etapas y distintas secuencias, ¿no?, para el desarrollo de este proyecto. Una cuestión importante es conceptualizar qué es el pensamiento computacional. El pensamiento computacional, bueno, lo comenté hoy, implica un conjunto de acciones que tienen que ver con descomponer, evaluar, generalizar, abstraer, pensar en forma algorítmica, y a la vez también tiene asociadas técnicas que son las que se pueden ver en la figura, que tienen
técnicas propias también de la carrera, como son el análisis, el diseño, la programación, la aplicación y la reflexión. Todas estas acciones fueron aplicadas al desarrollo de este proyecto de ingeniería de requerimientos, que básicamente tuvo en cuenta 3 etapas, que son las 3 etapas propias de la ingeniería de requerimientos. Por un lado, la licitación, la especificación y la validación. En la licitación, los estudiantes, esto se desarrolló en forma, es importante mencionarlo también, se desarrolló en forma presencial y no presencial, el desarrollo del proyecto, a través de distintas herramientas, como fueron el entorno virtual institucional, bajo la plataforma Moodle, y también a través de herramientas colaborativas, como fue Google Docs, por ejemplo, y otras herramientas para la escritura colaborativa. En la licitación, los estudiantes básicamente, bajo un enfoque etnográfico, lo que fueron es realizando un relevamiento de una gran masa de información para poder conocer cuál era el problema, y en función de ello comenzaron sucesivas etapas de descomposición, de evaluación, generalización y abstracción de toda esa información, hasta poder hacer de alguna manera una diferenciación entre aquello que era relevante y lo que no era relevante para el documento de requerimientos que se iba a especificar en una segunda etapa. Esta validación puso en juego justamente muchísimas acciones del pensamiento computacional, pero básicamente fue la descomposición, la acción que mayormente se puso en práctica dentro de lo que es las acciones del pensamiento computacional a este proyecto de ingeniería de requerimientos. Esta etapa de validación, que básicamente tenía que ver con acumular esa gran masa de información, clasificarla, descomponerla, luego digamos, pasó a una siguiente etapa vinculada a la especificación de esos requerimientos, tanto funcionales como no funcionales, requerimientos que se fueron especificando en formatos propios del campo de la ingeniería de sistemas, de los sistemas de información, y de alguna manera toda esa información que se fue clasificando, descomponiendo, abstrayendo, se plasmó en un documento que justamente fue uno de los resultados de este proyecto. Durante la ejecución de estas tareas también se fue realizando una etapa que se realiza al final del proceso de ingeniería de requerimientos, pero que a la vez también se realiza en distintos momentos y que tiene que ver con la validación de las actividades que se van realizando en la ingeniería de requerimientos. Esta validación consiste en la evaluación de lo que se va haciendo por parte, en este caso, de los alumnos y de quienes fueron los comitentes del proyecto, en este caso la Dirección de Informática de la Municipalidad. Este trabajo, además de generar conocimientos y aprendizajes relacionados con un campo específico que justamente tiene que ver con la ingeniería de requisitos, también propició el desarrollo de habilidades que son genéricas, como por ejemplo los de la comunicación. Eso también es algo a destacar de este proyecto. Una vez que se aplicaron todas estas técnicas y se llegó a la especificación de ese documento, es importante mencionar que hubo una validación final que se realizó justamente utilizando herramientas de comunicación virtual, y se trabajó siempre de manera presencial,
presencial en los reglamentos, pero a la vez también a través de plataformas, como mencioné hoy, que permitieron la comunicación en distintos momentos, y eso es algo importante a destacar porque también es una de las buenas prácticas que digamos que subsisten a no al trabajo en pandemia. Es también importante mencionar algunas cuestiones vinculadas a los resultados, que por un lado podemos dividirlos en cuestiones que están vinculadas a las producciones formales resultantes de la experiencia, que en este caso tienen que ver con los documentos formales que se desarrollaron de manera colaborativa y utilizando herramientas que estaban dentro también del desarrollo de competencias de la currícula y que tienen que ver con herramientas de especificación case o herramientas gráficas. Por otro lado, técnicas que estaban sobre la aplicación de técnicas vinculadas, ¿no?, al pensamiento computacional, que mencioné hoy, como justamente la descomposición, ¿no?, de este gran problema en partes y su abordaje en distintos equipos, y su abordaje también en distintos niveles de complejidad, hasta llegar a una especificación entendible tanto por los alumnos como por los comitentes. Y también después la aplicación, dentro de los resultados, la aplicación de estas técnicas que también, como el análisis o el diseño, la programación, que son muy específicas de la carrera, y que también son competencias aplicables a otros ámbitos del saber. Todas estas acciones se fueron reflexionando y haciendo ejercicios metacognitivos, ¿no?, para que los alumnos pudieran de alguna manera ir vivenciando su proceso de aprendizaje, viendo cuáles eran las fortalezas, debilidades, y también en estos momentos de reflexión que fueron, digamos, generando comentarios o percepciones de los alumnos que evidenciaron, digamos, las cosas positivas y los hallazgos positivos de esta propuesta, y básicamente los alumnos como experiencia relataban digamos, la amplitud del pensamiento computacional y cómo se aplica a distintas experiencias, a distintos trabajos que no solamente tenían que ver con este espacio curricular, sino que también tenían que ver con otros, y cómo el pensamiento computacional es un término, es un concepto que se aplica en distintas instancias y a distintos problemas que no solamente tienen que ver con el campo tecnológico, sino que también tienen que ver con otros, como los sociales o como los culturales. Luciana, vamos cerrando, Bueno, por favor. Bueno, esa es digamos, los principales hallazgos de esta experiencia, que tienen que ver con justamente una experiencia desarrollada en la bimodalidad, y que justamente buscaba desarrollar tanto competencias específicas como transversales a través de la formación del pensamiento computacional. Muchas gracias. Bárbaro, muchas gracias. Después retomamos con comentarios. Estamos por ahí entonces con Heiler Torres. Es tu turno. Luis. Ahora sí. Ahí va. Ahora sí, ¿Cómo ahí estás? voy. Muy bien. Hoy tengo una pequeña irritación en el ojo, por eso es que no comparto mucho pantalla. Entonces, básicamente, la experiencia que vengo a traer hoy en este evento, y muchas gracias por participar, tiene que ver con el desarrollo de una clase de ilustración que se lleva en dos universidades, en el Colegio Mayor, del que soy docente, y en la Escuela de Artes y Letras, del que también soy docente. También soy parte de la red de docentes investigadores del distrito, acá en Bogotá. Se llama Comprender la creatividad
a partir de una metodología conceptual aplicada a la ilustración. Entonces, básicamente es esta primera parte. Entonces ya comparto pantalla. ¿Se está compartiendo? Sí, sí. Ah, bueno, vale. Me Bien. estoy viendo a mí en este momento. Ahí va. Ahora sí. Bueno. Ahí va. Entonces aquí está básicamente esto. Me parece bastante interesante las ponencias anteriores, ya que de una u otra manera son como parte de ese surco para llegar a este tipo de propuestas también. Entonces esta es un poco más aplicativa dentro de esa teoría. Dentro de Perdóname, los... Heiler, discúlpame ¿No? que te interrumpa. Eh, lo que vas a mostrar es el texto de tu ponencia, porque el tema, como pasó anterior, recién, es que cuando comparten les complica la conectividad, empiezan a escucharse un poco intermitente, entonces Vale. capaz Ahí sí que está. conviene si eso lo ves por tu lado o si quieres Ah, apagar bueno, la vale. cámara, no sé, yo para Vale, vale. agilizar eso Listo. y que se entiendan bien los Entonces, conceptos, porque pasó recién con Luciana que por momentos había mucho ruido. vale, entonces ahí Sí. ya. Perfecto. Si no, Bueno, compartí, pero deja apagar tu cámara, como vos quieras. Pero ahí ya no si está el compartido, texto, ¿cierto? Ya no perfecto. está. Mejor así, me Bueno. parece. Gracias. Bueno, entonces uno de los elementos importantes dentro de los aspectos pedagógicos es la enseñanza para la comprensión, ya que, pues, como todos sabemos, viene este proyecto cero de Harvard que inicialmente eh, propone el aprendizaje significativo, lo que implica tener otras relaciones tanto psicológicas como subjetivas, como objetivas, de la información para ser de una u otra manera desarrolladas en una disciplina. Sin embargo, en la enseñanza para la comprensión, el hecho de comprender implica sobrepasar un poco más allá el hecho de, digamos, ese aprendizaje y esa, digamos, entronización del conocimiento para llevarlo a algo que han hablado antes, que es poderlo aplicar en diferentes escenarios o situaciones. Entonces, comprender va un poco más allá del mero hecho de entender y aplicarla en una situación determinada. Luego de esto, viene la enseñanza para las artes, de la cual, por ejemplo, uno de los teóricos importantes que se trabaja en estas experiencias es Elliot Eisner, y pues ahorita les comparto la bibliografía, el que dice que deberíamos enseñar no solo a utilizar las capacidades de ver, comprender y crear, sino también a aplicar lo que se ha visto, comprendido y creado en un mundo mucho más allá de los confines del aula o del colegio, es decir, que el conocimiento sobrepase la, la academia o la escuela, porque Elliot Eisner hace un énfasis amplio en la secundaria, sin embargo, como es una enseñanza para las artes, se puede llevar hacia otros escenarios, además que es interesante que en este momento el arte o las artes están sobrepasando la idea de arte y nos está entendiendo ya más como prácticas estéticas dentro de la que puede estar la ilustración entendida o trabajada desde procesos de diseño, es decir, proyectuales. Entonces también de esta manera se está empezando a proponer una enseñanza de la ilustración. Entonces, ¿cómo sería la enseñanza de la ilustración como una categoría o un posible modelo pedagógico? Es importante entender, por ejemplo, lo que nos brinda la información que rueda por Internet, como la RAI y ese tipo de cosas, para entender qué es la ilustración. O sea, qué es lo que entiende la mayoría de la gente o los escenarios básicos para llegar a este tipo de disciplinas o de acciones. Entonces, por ejemplo, nos dice que es a la acción y el efecto de ilustrar, es decir, la está planteando como una actividad, que es una estampa, grabado, dibujo o adorno que documenta un libro. A veces podemos hasta como contraponernos hacia esa idea de adornar. Sin embargo, si empezamos a desarrollar más y más y más esta idea,
puede que, digamos, la palabra no sea la precisa, pero de pronto en ciertos momentos la intención sí. También, pues la ilustración como un movimiento filosófico que hace énfasis en el uso de la razón, lo que implica que de pronto el ilustrador necesita llevar ciertos procesos o ciertos desarrollos o ciertas estrategias para hacer visible de manera relativamente objetiva una idea. De tal manera que, por ejemplo, Ferrari dice que la imagen es un producto de la imaginación reproductora que capta un eidos y lo mantiene en la intuición, es decir, no deja lo subjetivo, incluso sin su presencia, mientras, por otra parte, el esquema sería un producto de la imaginación productiva que construye a priori un concepto de intuición. De aquí es bien importante, por ejemplo, retomar las ideas de Joan Brossa frente a lo que él toma como imaginación y fantasía. La imaginación requiere memoria, según Joan Brossa, y la fantasía es algo que se da súbitamente, a veces sin un acervo hermenéutico. Bien, entonces de esta manera, digamos, se encuentran muy pocos textos que nos ayuden a conceptualizar el hecho de hacer una ilustración o de trabajar en ella, salvo algunos libros muy pequeños como la ilustración como categoría y algunos otros artículos que realmente no profundizan en el hecho conceptual de la ilustración, que es algo que, digamos, al menos aquí en Colombia, es bastante necesario, porque sí te enseñan la técnica, sí te enseñan la manera de usar herramientas, pero en sí la conceptualización a veces se quedan bastante corto. Entonces, la metodología que se está proponiendo, se proponen o se desarrollaron diversos tipos de instrumentos que en este momento se están convalidando para empezar a hablar de este hecho o de esta aplicación. Entonces, se lleva la ilustración hacia un hecho más real que incluso nos puede servir para procesos de evaluación. De tal manera que se trabaja a partir de un formato de encargo, que es lo que usualmente, cuando se tiene un contrato de ese tipo, entre cliente y proveedor se hace, ¿no? Este es el formato de encargo, ya se los comparto. Entonces tiene el acuerdo básico, quién es el cliente, quién es el proveedor. Este tema nos da la idea básica, la descripción nos va a ayudar un poco a saber de qué se trata, ¿no? La descripción de la idea. Acá a veces, por ejemplo, no se sabe cobrar, que este también es una ayuda, es decir, nos sirve como un posible contrato y también como un formato también de evaluación, ¿no? Entonces, ¿cómo va a empezar a trabajarla? La otra descripción, un tamaño, unas especificaciones de color, porque todo empieza a costar e implica un material diferente. Después vienen otras particularidades porque si se requiere otro tipo de situación, y ahora sí vienen las particularidades gráficas, ¿no? En estas particularidades gráficas entra la idea, por ejemplo, de mood board, entra la idea de bocetación, de bosquejo, que son dos escenarios diferentes, dos dimensiones diferentes. Bueno, el tipo de archivo y estas condiciones o acuerdos de pago que pueden ser parte incluso de la evaluación, ya que a veces se asusta bastante al estudiante frente a la idea del mundo real, pero en el mundo real se tiene momentos para correcciones. Entonces, este es el formato de encargo que también nos puede servir para una posible rúbrica de evaluación. De tal manera que en esta metodología también es muy importante llegar a procesos de indagación, que el estudiante indague como un preámbulo a la investigación, para lo cual se desarrolla como una especie de resumen de una ficha RAE para que sus, digamos, rastreos bibliográficos
los pueda sintetizar e incluso aplicar a un posible marco teórico relativamente rápido. Otro de los recursos que se toman son los complementos circunstanciales, que también, digamos, son aplicables a muchos otros escenarios de la investigación como del proceso académico, que son básicamente las preguntas a partir de proposiciones, ¿no? Entonces están los complementos de lugar, de tiempo, de modo, de compañía, de instrumento, de materia, es decir, todo casi básicamente lo que se usa a la hora de realizar no solamente un proceso de diseño, sino también un proceso de ilustración. Este tipo de instrumentos pues ha arrojado unos procesos bastante ordenados que incluso han llegado a proponerse trabajos colaborativos en donde, o más bien propuestas colaborativas a manera de proyecto de aula, en donde, por ejemplo, se realizan este tipo de publicaciones, en donde aquí está digamos, todo el proceso, aquí un desarrollo de mood board un poco más direccionado hacia una idea, en donde con las diferentes calidades de gráfica de los estudiantes, se proponen publicaciones colectivas, como también publicaciones individuales de dichos procesos. Entonces aquí están este tipo de productos, algunos obviamente, como les dije anteriormente, con las calidades gráficas de cada estudiante, porque obviamente no todos, digamos, son talentosos en algo bueno, que requiere cierta habilidad como la ilustración, de tal manera que ya, digamos, después de la aplicación de instrumentos, bueno, se trabaja lo que es lo básico de la composición. Un minutito, Heiler, por favor. Y ya para los hallazgos, sí señor, entonces tenemos que, digamos, se ha conseguido que el estudiante entienda que ilustrar va más allá de hacer un mero dibujo que requiere estos procesos textuales que empiezan con un pretexto, unos paratextos, bueno, toda esta relación textual de Genet, y los alcances es que ya se ha consolidado un proceso de ilustración en donde precisamente se están logrando estos objetivos que tanto la comunidad académica como el sector empresarial empiecen a ver la ilustración de otra manera, esa ilustración que es hecha a partir de la academia. Muchas gracias. Bueno, gracias. Más allá de las rúbricas o de los instrumentos que utilicen, la verdad que me pareció muy talentosos los trabajos, así que gracias No por son tan compartirlos. talentosos, pero es interesante, porque es la gráfica de cada uno. También es eso, hay que evitar, La pues voz sí es propia. importante copiar, pero es importante esa voz propia. Sí, sí. Exactamente. Es lo más importante, diría yo, sin duda. Bueno, gracias. Seguimos con Mariana Torres y Sebastián. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Buen día. Bueno, nosotros al igual que Laura y que Adriana, trabajamos en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, en la UNL, en Santa Fe, Argentina. Y nosotros con Mariana en particular somos docentes en el taller de diseño 4, que se ubica en el último tramo de la carrera de la licenciatura en diseño de la comunicación visual. Y como tal, el taller de diseño 4 es una de las asignaturas troncales que están sobre el final de la carrera, por lo tanto está concebido como un espacio para sintetizar el conocimiento adquirido y que contribuye a una reflexión totalizadora de todos los contenidos adquiridos durante la carrera. En este contexto, nuestra asignatura se comprende por un único proyecto de gran extensión y de alta complejidad que es propuesto por los propios alumnos. Ellos tienen la libertad de elegir en grupos, elegir el tema
que a ellos quieren desarrollar, y eso da una gran heterogeneidad de temas y de proyectos en el aula, donde aparecen con mucha frecuencia los diseños de juegos, tanto juegos de mesa como videojuegos. Y es muy requerido este tema y es muy elegido también por la complejidad y por los desafíos que representa. Como los alumnos están invitados a encontrar ellos por sí mismos un tema de desarrollo, encontrar un tema de alta complejidad es como el primer gran desafío para los alumnos, y también para los docentes, que son quienes deben conducir un poco esa búsqueda. Y bueno, una manera de que nos aproximemos a la idea de un proyecto de alta complejidad es pensar el proyecto como un diseño de experiencia. Esto permite entender esos proyectos a no circunscribirlos solamente a diseñar un sistema de piezas o de objetos, sino también a trascender un poco el plano de la materialidad y pensar en proyectar una experiencia que sea acorde a los intereses de audiencias específicas y que estén mediados por la interacción con un dispositivo en cuestión. En este sentido es que los juegos en particular son especialmente interesantes por la interacción con dispositivos lúdicos. Y bueno, nosotros trabajamos también en un proyecto de investigación específicamente que aborda el diseño de interfaces lúdicas, por eso es que lo traemos como plano de estudio en esta presentación. Lo que creemos es que una de las aproximaciones más interesantes que vimos sobre el diseño de experiencias es la que propone Mark Hasenhall, que habla de pensarlo en 3 niveles, en el por qué, el qué y el cómo de la interacción con un dispositivo. El qué se refiere a lo que la gente puede hacer con un dispositivo, que puede ser un dispositivo móvil, que puede enviar un texto, que puede comprar un producto, que puede escuchar música, y en el caso del diseño de juegos, en el taller, el qué tiene que ver con, en algunos casos cuando los juegos son educativos, es aprender sobre algo, y en otros casos meramente es solamente divertirse. Ese es el qué. El cómo tiene que ver con cómo se realizan esas acciones, y tiene que ver específicamente con el diseño de la interfaz del dispositivo, y por eso está estrechamente vinculado con el objeto que se diseña. Y el por qué, que es una de las claves de este enfoque, es pensar en cuáles son las motivaciones que llevan a las personas a interactuar con ese objeto. ¿Por qué elegir entre 2 dispositivos que son de distinta marca? Y qué es lo que hace en el caso de un juego, tener la motivación por jugarlo nuevamente o por llegar hasta su final. Este nivel de pensar en el porqué trasciende un poco el objeto o el producto y se enfoca un poco más en las necesidades o las emociones que involucran en esa actividad, que generan y le dan significado a esa experiencia. Esta forma de concebir el diseño del dispositivo lúdico es la que nos ha facilitado transitar en este último periodo de alternancia entre virtualidad, presencialidad e interacción. Tuvimos que cambiar de manera imprevista los soportes de esos juegos, que pasaron de ser juegos de mesas, juegos digitales, sin que se modifiquen los propósitos de aprendizaje, y que nosotros conseguimos en el taller, que es cómo debe diseñarse una experiencia lúdica. Bueno, Mariana ahora les va a mostrar algunos ejemplos de estas situaciones. Bien, bueno, para abordar esta transición que mencionaba recién Sebastián, entre la presencialidad, la virtualidad, la intermitencia, recuperamos 2 trabajos realizados en el taller en 2 momentos diferentes. Uno en 2019, con una presencialidad plena, digamos, prepandemia, y en 2021, una modalidad en el primer cuatrimestre completamente virtual, y en el segundo ya en un cursado híbrido, con la alternancia de una clase presencial y una clase virtual de manera intercalada. Les comparto pantalla. Bien, ahí se está viendo. Bueno, este primer proyecto es del 2019, con presencialidad plena, digamos. Es un proyecto que se focalizó en el diseño de un juego de mesa sobre inteligencia emocional para la resolución pacífica de conflictos en alumnos de primer año del ciclo básico común. Esto como para darle un marco de referencia. Como podemos ver, se toma como referencia, como metáfora visual, un parque de diversiones abandonado, se constituye como un escenario donde
ciertos personajes cumplen algunas misiones. Lo que vemos en este panel son las decisiones proyectuales, las piezas que componen el juego de manera esquemática y dinámica, articuladas en una infografía. Acá lo que nos interesa destacar, estos son dos paneles, perdón, de 50 por 70, nos interesa destacar las dos modalidades de entrega, ¿no? En este primer momento, de manera presencial, la modalidad de entrega consistió en dos paneles impresos, en este caso vemos 50 por 70 son dos unidos, una maqueta analógica, es decir, impresa física, y un libro que reuniera todo el material del recorrido del proyecto. O sea, la presentación del tema, antecedentes, marco teórico, desarrollo del proyecto, bibliografía, etc. Todo el compendio del trabajo. Eso es algo que vamos a mantener, pero vamos a ver qué es lo que varía principalmente, y que ahí está, digamos, el punto de interés que traíamos para esta presentación, ¿no? Acá vemos en el panel, bueno, como decíamos, la infografía, los diferentes elementos, todo de manera vectorial, ¿no? Con todas sus decisiones proyectuales explicitadas. Ahora, en las imágenes, estas son fotografías que tomamos el día de la entrega, con sus propias autoras, donde vemos lo tangible de cada proyecto, vemos las cartas que tenían ciertas cuestiones materiales específicas que hacían, que nutrían esa metáfora visual, los jugadores, digamos, con qué piezas interactuaban, diferentes tipologías de piezas, que como decía, hacen a la metáfora, en este caso ciertos tickets, tarjetas, reloj de arena, cucardas, etc. Todo lo que hace a la construcción de esta experiencia de juego y a la inmersión del juego, que bueno, es fundamental. Entonces, cuando pasamos a la virtualidad plena, este tipo de proyectos resultaban muy complejos para realizar, mediados por una pantalla. Entonces, lo que propusimos fue pasar a una virtualidad completa. Entonces todos estos dispositivos lúdicos, las propuestas fueron llevadas a videojuegos. Entonces, en este segundo proyecto, realizado en 2021, consiste en el diseño de un videojuego para el acompañamiento o complemento en el aprendizaje de los orígenes y evolución de la escritura en estudiantes de la carrera de la licenciatura de Diseño de la Comunicación Visual. Entonces, la modalidad va a cambiar, ¿no? La modalidad de entrega cambia. Como decíamos, fueron planteados íntegramente de modo digital desde un inicio. Entonces, acá la entrega ya no son dos paneles impresos, sino que es una presentación de hasta 30 diapositivas, páginas, donde se exponen estas decisiones proyectuales que antes veíamos en los paneles. Ahora las vamos a ver. Estas son capturas de las páginas, ¿no? Por ejemplo, tenemos desde el viaje del usuario presentando un menú principal donde cómo funcionan cada uno de esos elementos del videojuego, cómo funciona una primera interfaz instructiva al comienzo, y se van desglosando, y todo esto lo vamos a ver a lo largo de esta presentación de 30 páginas, ¿no? Que es, como verán, bastante exhaustiva la explicación y detallada de cómo es el funcionamiento. En el otro teníamos los personajes con una ficha que movían, y acá tenemos una animación del personaje, el despliegue de cómo hace el movimiento, la fuerza, el salto, etc. Cómo se va a mover dentro de estos distintos escenarios y estas distintas etapas que va a tener este videojuego. La maqueta, a diferencia de ser una maqueta analógica, en este caso por supuesto es digital, y la estrategia que se dio, principalmente este grupo de trabajo, fue realizar un video animado que lo subieron a YouTube. Ahora les podemos compartir el link que se puede ver completo. Acá hay algunas capturas donde se ve todo el desarrollo del juego planteado a partir del viaje de un usuario. Es decir, cómo arrancaría la jugada, la partida, un usuario determinado de ciertas características, y va interactuando con los distintos momentos, acciones, situaciones a resolver, misiones. Entonces ahí podemos ver cómo se da este aprendizaje de la escritura, digamos, y acá
lo combinamos con una de las capturas de la presentación donde, bueno, vemos cómo se explicita, de qué manera se explicita la interacción que tienen con estos elementos, y en el video podemos ver cómo es esa proyección que están haciendo las estudiantes en ese caso. Como para cerrar, digamos, podemos ver cómo con estos dos casos se ponen en evidencia los diversos posibles modos de abordar las experiencias lúdicas en el taller, más allá de las diversas materialidades y modalidades de cursado. Creo que las dos son posibilidades que encontramos viables, ¿no? Y ahora convivimos un poco con las dos, ¿no? En esta nueva edición tenemos un poco de las dos. Así que bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias, muy interesante. Bueno, creo que voy a arrancar de atrás para adelante o voy a ir echando, pero gracias primero a todas y a todos por las exposiciones, por respetar los tiempos para con todos. Y ahora que queda un poquito de tiempo me presento un poquito más formalmente para que se entienda desde el lugar que estoy hablando básicamente. Además de trabajar en la Universidad de Palermo, colaboré en la parte de publicaciones académicas y de la maestría en diseño. Soy docente en la Universidad de Palermo, pero también en el Instituto de Tecnología ORT y en la FADU en diseño industrial. Mi formación es diseño industrial, pero mi vocación es la docencia. Y esa vocación parte desde una experiencia propia, personal, por momentos o mayormente no feliz, y con algunos tintes de luz en ese infierno que es a veces la educación, en todos los niveles en los que hemos atravesado todas y todas para estar hoy acá presentes en esta comisión. Y a partir de esas luces, pocas pero fuertes, nítidas y deslumbrantes, es que, bueno, tomé este desafío de, más allá de lo que uno esté dispuesto a atravesar como contenido, ¿sí? Es un poco retomando algunas cosas que las que mencionó Paula Franco hace un rato, también de, bueno, nada, de la empatía, que también la mencionó Aitona al principio, y a partir de ese gesto, para nada ingenuo, y por cierto político, desde ese gesto y de esa trinchera que es el aula, me dispuse a tratar de que las personas que estaban del otro lado, nuestros queridos estudiantes, traten de, más allá del contenido, y doy historia, me especialicé en historia del diseño, una cosa bastante plomo dentro de una carrera proyectual, se imaginarán, y seguramente varias y varios de ustedes tuvieron historia de la arquitectura, el diseño, etc. Sabemos que puede ser bastante denso. Entonces, un poco la propuesta siempre fue salir de esa norma, del contenido y de la clase, digamos, teórico, formal, y como mencionó alguno de ustedes por ahí, ni me sale ya la palabra, no sé cuál es la palabra, pero ustedes la saben, ¿no? Esta escena del docente como centro, etc. En ese sentido, justo ayer fui a buscar un librito de Vircano, una docente con ISET y sobre todo humana persona de este querido país, donde es un abecedario, un borrador para un abecedario del desacato, se llama, y dentro de esas palabritas que ella toma de ese abecedario, una de ellas es ensayar, y solamente leo una frasecita que dice que la propuesta sería esta: hacer del ensayo un modo de vida, de la tentativa un hábito, de la errancia un camino. Ensayar como quien disfruta del paseo más que del destino. Y me quedo con esas palabras, que es un poco lo que vengo proponiéndoles a los estudiantes y a mí mismo, que es un poco eso, ¿no? Tratar de que el camino sea el que lleva justamente ese recorrido que terminará en una nota, en un final, en un conocimiento adquirido, pero desde la individualidad de cada uno y de los intereses personales.
Así que bueno, un poco quería compartirles eso. A partir de esta experiencia es que yo retomo algunos conceptos que ustedes estuvieron hablando, como los que me sentí identificado con lo que dijo Paula en particular, pero con esta palabra que mencionó a Ailton de la empatía, pero Laura también habló de un concepto, yo que parto de la música como un espacio más dionisíaco y que lo llevo al mundo académico, también este tema de la polifonía de voces, me parece que de eso se trata el espacio áulico, ¿sí? O sea, salirse del centro es entender que el otro es el que también nos aporta a nosotros, ¿no? Digo, entiendo que todas y todos acá aprendemos de nuestros estudiantes cada cuatrimestre, cada año, y es lo que nos obliga permanentemente, y encima con las generaciones el desafío de las generaciones venidas y que estamos teniendo a partir de generaciones que han cursado hasta ahora, en mi caso en la FADU, por ejemplo, que volvimos a la presencialidad, pero también tenemos de repente estudiantes que no habían pisado la facultad ni en el CBC ni en el primer año de facultad. O sea, eso es un desafío. El desafío, como dijo Ailton al principio, todo el desafío de lo que fue zambullirnos en la enseñanza y el aprendizaje virtual, sincrónico o asincrónico inclusive, ¿sí? Con muchas instancias asincrónicas quizás, y bueno, y también el regreso, ¿no? a esa supuesta querida presencialidad, ese espacio del aula, esa trinchera hermosa, donde el intercambio definitivamente es distinto, aunque yo me he llevado muchas sorpresas en la virtualidad también, en ese sentido. Y en ese sentido, la colaboración híbrida, como también mencionó Laura, me parece que es fundamental. Por lo menos es como la entendí yo, más allá de quizás el concepto como lo trabajó ella, ¿no? ¿Sí? Y también esta idea ella mencionó del codiseño, pero bueno, de lo colaborativo en el amplio sentido de la palabra, me parece que es importante. Adriana mencionó, o en realidad yo leí que el taller se llama Derivas. Es así, Adriana no sé si ya se fue porque estaba, creo que sí. Sí, pero estamos los otros representantes del grupo, tenían una reunión ella. Bien, me gusta esto del taller, la deriva, ¿no? Como un espacio de aprendizaje, ¿no? Salirse de la bitácora que nos indica indefectiblemente por ahí un titular o un plan de estudios, ¿no? Las derivas nos sorprenden permanentemente, y nos sorprenden desde las derivas que cuando nosotros abrimos ese juego, de esa inmensidad, de ese océano que puede ser el aprendizaje y los contenidos, que van mucho más allá de lo que nosotros mismos conocemos, sin lugar a duda. O sea, nosotros seguimos aprendiendo permanentemente el pequeño espacio de disciplinar o de contenido que nosotros nos hemos atrevido a enseñar, ¿no? Pero después hay tanto más, y ahí es donde entran esos salvavidas que son los estudiantes, donde nos muestran y nos proponen otras cosas, cuando nosotros nos animamos a que esa deriva exista en la cotidianidad del aula, ¿no? Y algo que rescato recién del cierre, es algo que dijo Sebastián primero, que esta idea de plantearse los por qué, ¿no? Plantearnos nosotros los por qué enseñar, por qué el espacio áulico, por qué determinados contenidos y no otros, porque nosotros todo el tiempo, al mejor estilo del mundo del arte, somos curadores de un contenido. Nosotros elegimos, como dijeron también por ahí, creo que el equipo de Laura, nosotros decidimos qué dar, ¿no? O sea, hay un contenido básico, pero ese contenido básico también se deconstruye o se transforma o se reconvierte a partir de nuestras lecturas formales o académicas e informales y no académicas, de nuestros contenidos personales en cuanto a nuestras propias vivencias, y cómo nos atraviesan los contenidos, que es algo que me parece que no es nada menor para cada uno de los estudiantes, en el sentido de cómo hay determinados contenidos que atraviesan más que otros, y que es completamente individual y personal, ¿no? En ese sentido quería hablar de eso. Y por último también, que lo mencionaron recién Mariana y Sebastián, me pareció muy interesante, que es algo que sí nos confronta, creo que a todas y a todos en este momento,
como docentes, y más que docentes a mí me gusta usar la palabra de tutor en el sentido más específico y más obvio de la jardinería, ¿no? De apoyar, de estar un ratito, unas horas semanales apoyando ahí al estudiante para que crezca, y en el momento nosotros salimos, nos corremos, y eso va a seguir creciendo afortunadamente. Pero en ese momento que somos ese tutor, que apoyamos, ese cachito ahí que estamos dándole un poquito de compañía, ni siquiera quiero hablar de orden, en el sentido, bueno, Foucaultiano, por decir algo, o de vigilar, como también se habló por ahí, sí en el sentido de acompañar y de que eso sea algo que le nutra al otro. Pero bueno, en ese camino quería retomar esta idea de cómo nos hemos indefectiblemente virado en nuestras prácticas, y más en el inicio industrial, de lo material a lo inmaterial, ¿no? Ese ha sido, creo, el gran desafío para muchas de nuestras disciplinas en este contexto, ¿no? Obviamente que las disciplinas como la ilustración, en el caso de Heiler u otras, o de los videojuegos, y por supuesto, involucran cierta virtualidad o inmaterialidad, o determinados mecanismos o metodologías que ya atraviesan hace muchos años elementos, incluso el diseño industrial también, ¿no? Pero cómo nos confronta esa inmaterialidad en un mundo que definitivamente sigue siendo material. O sea, y va a seguir siéndolo, afortunadamente, no afortunadamente en el sentido del consumo y la superproducción, sino en el sentido de poder seguir relacionándonos con los objetos de una manera distinta y de una manera personal, y de una manera que definitivamente, si no tuviéramos objetos, no estaríamos ni pudiendo en la virtualidad hacer esto, ¿no? Digamos, en la pandemia, si no hubiésemos tenido estas computadoras o estos celulares cerca, y sabemos que hay mucha gente que no lo ha podido lograr, y en ese sentido sí se ha coartado mucho en algunos ámbitos de la educación, entre otras tantas cosas, ¿sí? De lo laboral y muchas carencias. Entonces, todavía hay que agradecer humildemente a los objetos que nos rodean en ese sentido. Así que bueno, quería tirar un poco todas esas cosas, dejar algunas posturas por mi parte, y bueno, el ratito que nos queda, darles la palabra si alguien quiere sumarse a lo que estábamos hablando. Más que nada dialogar, no seguir redundando en lo propio, sino en lo ajeno. Escuchamos. Deben tener preguntas, consultas. Gracias, Alejo. Sí, me gustó lo que dijiste al final, y quería apoyar una idea que, bueno, creo que a muchos nuestras presentaciones transitaban por las problemáticas que se dieron respecto de la transición hacia la virtualidad, que medio que nos agarró de golpe, a muchos nos presentó un desafío muy grande, incluso muchos de nosotros manejamos a diario herramientas tecnológicas, y eso tampoco terminó de resolver la situación. Todos nos vimos de pronto aprendiendo a manejarnos en estos nuevos entornos. Y bueno, en ese momento estábamos muy obnubilados, o al menos lo cuento como nuestra experiencia propia. Veíamos muchas dificultades en ese tránsito, y el cambio tenía mucho que ver por el soporte que estábamos utilizando. Y hoy, con el paso del tiempo, creo que podemos dar cuenta de que en realidad la forma de concebir la enseñanza y la práctica del diseño de disciplinas proyectuales, todas, trascienden un poco esos soportes. Y darnos cuenta de eso nos permite saber de que, bueno, podemos cambiar un montón de cosas, el soporte de los dispositivos de enseñanza, de las plataformas, y así todo, los propósitos trascienden un poco esos soportes, ya sean materiales o digitales, y hay una idea y un concepto de lo proyectual, y también hay una manera de lo que se quiere enseñar que atraviesa todo eso y que fácilmente lo podemos superar. Y me parece que cuando reconocemos eso, nos damos cuenta de que, bueno, uno puede ir modificando o adecuándose a los distintos soportes, y lo esencial no debiera cambiar.
Y cuando lo vemos de esa manera también es como que estamos dándole herramientas a nuestros alumnos para también ellos adecuarse a cualquier cambio futuro que se pueda producir, porque todas las producciones de diseño van a ir mutando de soportes cada vez más rápida y vertiginosamente, y en tanto se entiende que el acto de proyectar una pieza tiene que ver con nosotros le hicimos foco sobre la experiencia. Cuando comprendemos eso, nos permite a todos adecuarnos a lo que venga y poder ajustarnos aprendiendo con ciertas herramientas o acomodarnos a ciertas tecnologías y poder seguir adelante. Nada, quería hacer ese comentario y me gustó mucho tu cierre. Muchas gracias. Qué bueno, está buenísimo, Sebastián, lo que decís, porque básicamente es la historia de nuestra humanidad, ¿no? Digo, yo siempre pongo en algunas clases, cada tanto pongo esa escenita de 2001, Odisea del Espacio, de Kubrick, la escena del mono que descubre el hueso, y ese hueso se termina convirtiendo en la primera herramienta, que es una hipótesis, pero es una hipótesis tan evidente, digamos, tan linda, tremenda a la vez la escena, pero a la vez es eso, es entender esa evolución que nos lleva a lo que somos hoy, pero que claramente desde esa imagen hasta hoy no tenemos ni idea de dónde vamos. Si hay algo que tiene interesante como ensayo de la humanidad es eso, es el no tener ni idea de dónde vamos. Les recomiendo enfáticamente una charla de TED, vieja ya, pero sigue siendo muy actual, de Philip Stark, un diseñador digamos, que es extremadamente conocido, así masivamente, y que por bastante tiempo lo defenestré, hasta que vi esa charla te dije, bueno, más allá del exprimidor famoso que hizo, que es más una escultura que un objeto de uso, hay un pensamiento detrás. Y creo que el tipo, una vez que logró superar ese umbral de rockstar que tiene, se dio la oportunidad de ser un comunicador más allá de los objetos que hace para determinado público, ¿no? Porque sigue siendo como para muy determinado público. Bueno, ¿qué más el resto? ¿Qué quieren comentar? Esto es como las clases. Uno hace esa pregunta y nadie sabe qué, nadie quiere decir nada. Sí, Heila, adelante. Bueno, con respecto a la pandemia, precisamente suceden cosas en estos procesos de diseño y de comunicación que tienen que ver con el deseo, ¿no? O sea, qué deseamos que suceda. Es bien complicado esto, porque será que a veces sí funciona, a veces no. Dentro de este tipo de eventualidades que sucedieron en pandemia, por ejemplo, tuve la oportunidad de dar un seminario en Venezuela, un seminario online. En ese momento no sé si, porque es para mirar precisamente qué hace uno para solucionar las cosas con respecto a este tipo de recursos tecnológicos. Si bien las clases se daban normalmente por Meet, por Google, Venezuela tenía un problema de conectividad absurdo, estaba bloqueada tal vez por todo lado, y ese seminario tocó, o fue la única opción darlo por WhatsApp, enviando las diapositivas, enviando el audio, recibiendo algún feedback, y de esa manera incluso se llegó a producir documento, porque como la mayoría, digamos, de respuestas eran escritas, se llegó a tener un orden tal que venía con cita, incluso se pedía con cita, y de esa manera pues se empezaban a desarrollar nuevas alternativas. O sea, siempre me ha interesado eso, porque incluso es parte de el mismo diseño, ese juego con el deseo y ese ordenamiento con el diseño. Entonces, de una u otra manera, fue un proceso de adaptación bastante interesante que pudo volverse una realidad, que eso también es interesante. Cómo eso que fue tan complejo tuvo la oportunidad de volverse una realidad. De hablar en pantallas, de compartir pantalla a veces sí, a veces no, de estar hablando con voces y suponer que son seres humanos. Entonces, estas realidades me parecen muy interesantes. Y qué lindo que trajiste una palabra tan importante
para la docencia, para la vida misma, que es el deseo, ¿no? Porque si no tenemos deseo de dar clase, o de compartir un contenido, o de estar en este momento acá compartiendo es medio como que, más allá de todos los autores que podamos leer, no sé qué hacemos. ¿Sí? Además que hace parte de la etimología de la palabra diseño, ¿no? Está buenísimo. Ailton, antes que se nos acabe el tiempo, sí. Só complementando a questão do desenho, né, falando com relação à questão do desenho dentro do design instrucional, né? Devido à pandemia, nós tivemos, certamente, uma mudança drástica com relação a como ensinar desenho, principalmente desenho à mão livre, para que os alunos pudessem compreender de uma forma clara, né, aquilo que estava sendo proposto. Uma coisa é quando você tem o contato com o aluno direto, e uma coisa é quando você está usando os recursos tecnológicos. Por mais que você coloque uma câmera, né, que você possa apresentar o passo a passo e falando com eles, passo a passo daquilo que você vai desenhar, mesmo assim, ou a transmissão não é adequada, né? E eles perdem um pouco o time, ou até mesmo a compreensão do estágio que ele está com relação ao desenho, para que ele possa ter uma performance adequada. Então, o design institucional, ele vem com uma renovação constante, principalmente agora, nesse momento em que nós trabalhamos também de forma híbrida. Muitas instituições acabam trabalhando de forma remota e de forma presencial, e outras acabam trabalhando apenas de forma remota. Então, é necessário um repensar, né, de que maneira que a gente possa apresentar isso e especificar essa questão do desenho, para que a gente possa desenhar isso em conjunto e ter feedbacks constantes desses alunos no processo para que eles possam evoluir. ¿Ok? Ok, sí, perdón. Estaba buscando el que me pidieron el link. Bueno, bien, genial. ¿Quién más quiere para ir cerrando? Nos quedan unos 2:25, tenemos que cortar porque viene otra comisión. Ahí les paso, les comparto. Bueno, agradezco nuevamente que hayan compartido la bibliografía y otras cosas ahí en el chat. No sé si había alguna pregunta, Luis, si vos estuviste viendo si había alguna pregunta dentro del chat. Creo que no. No, ¿No? Okay. Estaban pidiendo ahí la charla TED, pero ya se la pasaste, eso fue lo último. Perfecto. Bueno, bien, entonces, ¿alguien quiere hacer alguna palabra más de cierre? Yo lo último, y ya cierro, Dale. me gusta ser sintética. Dale. No, también retomando también esta cuestión que mencionaron también varios compañeros y compañeras sobre el docente como guía, como tutor, que funciona también de esa forma, sosteniendo eso, guiando en lo que es la práctica docente. Y a su vez me parece interesante, como retomando también la metáfora de la música, que en los profesorados se ve mucho también la metáfora de la orquesta, de que si bien cada uno tiene un rol súper importante, funciona aún muchísimo mejor cuando es entrelazado y funciona así como es una orquesta. En ese sentido es una metáfora de lo que son los y las docentes frente al grupo de alumnos, que me parece que todos cumplen un rol importante y que sirve también para retroalimentarse. Es también lo que decíamos, un docente aprende de sus alumnos y sus alumnas, capaz más que cualquier libro, y se va dando también en el día a día y con las diferentes también grupos que van pasando, los diferentes años, los diferentes contenidos que también se ve. Así que, bueno, nada, quería como forma de cierre. Total, y de hecho, sumando a eso que decís, Paula, si buscan cualquier ensayo de Daniel Barenboim, cualquier ensayo con su orquesta que es plural y multinacional, porque es Oriente y Occidente, cualquier videíto donde se lo vea ensayando con su gente,
van a ver esto que dice Paula perfectamente, ¿no? Esta idea de ida y vuelta, del escuchar a la orquesta, pero individualmente, y escuchar las propuestas y proponer. Creo que eso, ¿no? La propuesta tiene que ser ida y vuelta, ¿no? La interacción con el otro siempre es enriquecedora, siempre. Y de hecho, cuánta bibliografía y autores académicos y no académicos me han llegado por intermedio de esos estudiantes, ¿no? Que no es solamente desde la academia y desde la propia, desde el propio espacio, ¿no? Donde surge eso, ¿no? Así que eso está buenísimo para seguir viendo y pensando. Bueno, creo que con esto podemos dar cierre a esta comisión. Les agradezco enfáticamente que se hayan sumado, que hayan podido colaborar y que haya sido lo más colaborativo posible en ese sentido. Y bueno, yo me hice un montón de cosas anotadas como a mano alzada, como corresponde, pero también me fui copiando y pegando cositas ahí para seguir repensando algunas cosas que se hablaron. Bueno, creo que nada más.